último bloque de Plural. Ahora invertimos el programa, ¿no? Hoy cerramos con nuestra columnista Miriam Duarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Miriam. Tenemos varios temas hoy, pero democracia, voto y el voto como defensa social. Bueno, ¿Qué te dispara? un montón de cosas. O sea, empezar a pensar en la democracia como la capacidad o la posibilidad de ejercer el voto, que es un derecho inicial que debería habilitar un proceso de otros ejercicios de derecho, ¿no? Se supone que la construcción de una democracia a través del tiempo, a través de la historia, ha llevado a la organización social de los seres humanos a buscar incorporación de cada vez mayor cantidad y calidad de derechos, ¿no? Por eso hablamos a nivel internacional de que los derechos, y insisto un poco con esto porque a veces se usa de una manera muy peyorativa el concepto progre. Yo siempre digo que hay que evaluar el hecho de que cuando se habla de ese concepto, en realidad el progresismo hace alusión a la capacidad progresiva y no regresiva que tienen las leyes de derechos humanos en el mundo. Entonces, se supone un latiguillo que venimos repitiendo. Claro, y que no se analiza mucho. Estamos convalidando, digamos, un ataque de aquellas élites que lo que buscan es restringir derechos. Nosotros tenemos que seguir propugnando la expansión de derechos y los derechos de cada vez mejor calidad. Entonces, ¿de qué manera el ejercicio de nuestro voto, que es un derecho, nos habilita como ciudadanos el ejercicio de otros derechos? Que eso es como la pregunta clave, ¿no? ¿Todavía hay que seguir hablando de esto? Es absolutamente indispensable y hoy más que nunca, porque parece que cuando estamos hablando del derecho al voto, estamos hablando de nuestra potestad de castigar a otros, ¿no? Y una cosa que me preocupa bastante es que la imagen de ese otro al que hay que castigar sea al pobre, sea al que hace uso de un servicio público, al que va al hospital público, a la educación pública, al transporte público, porque si no es de mejor calidad es porque hay gente que lo usa, digamos, sin tener en cuenta que para nosotros, para otras personas, nosotros somos ese otro. Y en realidad la ampliación de derechos debería ser sustentar las posibilidades de todas las personas y no solamente pensando en ejercicio de la vida cotidiana, sino que incluso pensando en términos de preservación ambiental, de cuidado de los recursos económicos y de los recursos materiales de los que dispone, por ejemplo, nuestro país, nuestra provincia, de recursos como el agua, como el aire limpio. Hablamos de que la expansión de la posibilidad de ejercer derechos, porque pienso en eso, ¿no? El concepto de derecho por un lado y en la posibilidad de ejercer esos derechos que sabemos que tenemos por otro. Si nuestro voto va a ir en función de castigar a un otro y no en la posibilidad de generarnos la posibilidad de ejercer nosotros nuestros derechos, estamos votando en contra de nuestras propias posibilidades porque pensamos que de esa manera castigamos a otros. Todos los espacios políticos, sobre todo nacionales, tienen esta práctica, esta mirada. Ahora sí, ahora lo estamos viendo. Sí. Yo creo que no se trata de espacios políticos nacionales o provinciales y tampoco se trata de esta elección. Creo que es un proceso que se viene dando a través de hace bastante tiempo. Hace unos años hablábamos de la etapa del capitalismo en la cual el individualismo primaba y si yo estoy bien no me importan los demás. Pero en este momento yo me tomo bastante de las palabras de un filósofo que lo citó el compañero Nicolás la vez pasada, que es Slavoj Žižek, que es rumano, que él lo que dice es que esto es aún peor desde el punto de vista moral, que para él es el peor estadio de moral del capitalismo, donde ya lo que prima no es el individualismo, sino la envidia. Ya ni siquiera me importa estar bien yo, me importa que el otro no esté bien. ¿Tan así? ¿Y a quién identifico como ese otro? Identifico como ese otro a esos otros con los que me puedo cruzar en mi vida cotidiana. Claro. Porque hay unos otros que no son visibles para nosotros.
unos otros que no usan transporte público, que no usan la salud pública, que no usan la educación pública, que no están en esos espacios. Hay unos otros que no vemos. Decía recién Darío en el bloque anterior que hay unos otros que no usan la educación, qué sé yo, la salud, Sí, pero sí usan otros recursos del Estado con subsidios, con beneficios. Por O supuesto. sea, sí usan al Por Estado. supuesto. Y está muy bien que digas esto del concepto suicidio, perdón. Es un acto fallido sin Lo del ninguna subsidio. duda. Sin ninguna duda. Porque hablamos de subsidios, parece que los subsidios fueron una cosa negativa cuando hablamos justamente de la población con menos posibilidades económicas, ¿no? Un subsidio como, por ejemplo, al combustible, a la energía, al transporte público, que en un combo todo eso, por ejemplo, en materia de transporte público, cuando vos tenés subsidiada la energía, subsidiado el combustible y subsidiado el transporte público, es un combo muy importante en el día a día de esas personas. Pareciera ser algo nocivo y algo que recae negativamente en el Estado, cuando en realidad todo eso posibilita una actividad económica que redunda en beneficio del Estado, porque cuanta mayor cantidad de gente tiene acceso al trabajo y tiene la posibilidad de gastar recursos económicos, no en pagar el transporte público, sino en alguna otra cosa, eso es una plata, digamos, que se reinvierte en el propio Estado porque pagás impuestos, porque compras cosas, porque movés la economía. Hay otro mecanismo de subsidios que no es visible para el común de la población, que es el que reciben las grandes empresas, los grandes holdings. No, pero ahí se llaman incentivos fiscales. ¿Y por qué se llaman incentivos fiscales? ¿De dónde sale esa plata? Si no es la plata que ponemos nosotros, no es la nuestra, es nuestra, esta que generamos nosotros cada vez que compramos un kilo de pan, un kilo de papas, que pagamos el mismo impuesto que paga el que tiene muchísimos recursos económicos, digamos, y con eso sustentamos un fondo, un recurso del que dispone el Estado, por ejemplo, para solventar a grandes empresas. ¿Qué posibilidad tienen que el común de nosotros no? Una cosa que decía el ministro Caputo estos días que me pareció tremenda y que me parece tremendo que no se mencione más, que es que vamos a tener la posibilidad de gastar hasta 50 millones en estas compras de supermercado, estos gastos cotidianos. Ya quisiera yo gastar. No sabemos quién hace gastos cotidianos en el supermercado de 50 millones, digamos. Pero de qué manera con esa simpleza nos disfrazan algo que realmente es una tomada de pelo para la población. Porque los subsidios que van a las grandes empresas en este momento no tienen ninguna condición, como han tenido en otras etapas, de, por ejemplo, no despedir personal. En otros momentos vos accedías a un recurso del Estado para sostener tu empresa a condición de que no despidas personal. Hoy esa condición no existe. Y además esa plata que el Estado le pone, la nuestra, a esas empresas, la están fugando porque compran dólares baratos para sacarlo del país. Entonces cuando nosotros pensamos en un proceso electoral, insisto que estamos hablando de los derechos que nosotros tenemos que tener la convicción y la certeza de que son nuestros derechos y que tenemos todas las posibilidades de reclamar. Ahora, si vamos a un Estado que cada vez contempla menos nuestros derechos, que cada vez es más autoritario, como decía Carlos Valenzuela, vamos a un Estado en el que cada vez vamos a tener menos posibilidades de derechos, de ejercer nuestros derechos, aunque sepamos que los tenemos. Así que creo que lo más importante es no olvidar nunca que el ser humano es la especie más débil sobre el planeta, que desde el día que nacemos dependemos por el periodo más largo que cualquier otro mamífero en la faz de la Tierra para poder sobrevivir, y que para constituirnos en una civilización debimos aprender a cuidarnos entre nosotros porque si no nos comían los otros bichos. O sea, un ser humano lastimado, herido, era presa de cualquier otro animal de la naturaleza, y que la única forma de salir adelante como civilización fue colaborarnos y cuidarnos. No hay otra forma. Lo demás, todo lo demás, es perder nuestra humanidad, lisa y llanamente. Perder nuestra noción de derechos y nuestra aspiración a ejercer esos derechos implica también no cuidar a los demás, no cuidarnos a nosotros, no cuidar a los demás, no cuidar a las generaciones que vienen. Y eso, de alguna manera, es deshumanizarnos. Te disparaba el bloque con esta frase, ¿no? El voto como defensa social.
Justamente, es en ese sentido, ¿no? Somos seres completamente dependientes de otros seres humanos, que es la única forma que tenemos de subsistir para seguir existiendo como especie. ¿Y por qué se vota a la derecha, Miriam? Primero, en un país como el nuestro, no hablemos ya del planeta. Primero y principal, porque no tenemos claro qué carajo significa derecha. Así de contundentemente lo digo. Porque hasta hace un tiempo, para nuestra generación, hablar de derecha era casi una mala palabra. Que alguien te acuse de ser de derecha era casi una acusación, justamente, ¿no? Señalarte. Hoy no significa eso. ¿Por qué? Porque así como ha hecho la derecha durante tanto tiempo, ha invertido el significado de los conceptos. Y por otro lado, porque cuando estos conceptos se acuñan, izquierda y derecha, la derecha eran los conservadores y la izquierda eran los liberales. Entonces, hoy ser un liberal de derecha... Se dio vuelta. Digamos, se cercena derecho donde deberían promovérselos. Entonces, estamos hablando de que hoy no es claro qué le ofrecemos al electorado. Hay un aporte a la confusión general con eso, con esta última frase de estos días, ¿no? Tus dólares, tu decisión, basándose incluso en un latiguillo de la izquierda, mi cuerpo, mi decisión. O sea, hay un aporte a la confusión absoluta, una falta de respeto a las luchas de miles de seres humanos a lo largo de la historia en todo el planeta. Hacer una afirmación, primero que no son nuestros dólares porque la Argentina no produce dólares, eso no es verdad. Para empezar, nosotros no producimos dólares, los argentinos no tenemos dólares, tenemos que comprar dólares que no son nuestros. Y por lo tanto tiene que haber un contralor del Estado, porque lo hacemos con la moneda que sí producimos los argentinos, que son los pesos. O sea, cambiamos una moneda por otra que nosotros no producimos, que no es parte de nuestra economía y que además es, también hay que decirlo, la moneda que emite el país más endeudado del planeta y que todos los años sube el techo de su inflación de una manera artificial. Y que toda su inflación la descargan al resto del planeta. Entre nosotros, los que tenemos dólares. Te lo voy a hacer difícil. Déjame la frase para quedar pensando hasta mañana, porque ya se nos terminó el tiempo. No, me matás. No puedo. Eso. No son nuestros dólares. Nosotros no producimos dólares. No tenemos dólares. Es mentira. Gracias, Miriam.